Una vez efectuada la entrega de acreditaciones, daremos la palabra al codirector de los Congresos de Historia de Carmona para pronunciar una breve conferencia sobre la figura de Maese Rodrigo Fernández de Santaella, nacido en Carmona y fundador de la Universidad de Sevilla en el año 1505, y que desde hoy también es el ilustre personaje histórico que abre a esta sala. Tiene la palabra don Manuel González Jiménez. Señor alcalde, querida vicerrectora Teresa, autoridades de Carmona, concejales de Carmona aquí presentes, queridos compañeros de la universidad, señores y señores, queridos amigos y paisanos. Señor alcalde, este es un pueblo muy generoso. Suele aplaudir a la gente antes de que abran la boca. Esto es maravilloso. ¿Están seguros de que vamos a decir algo interesante? Pues no lo sé, pero bueno, lo vamos a intentar como se ha hecho ya en las intervenciones anteriores. Hoy celebramos, desde luego, un acontecimiento, al menos para mí, muy importante. La inauguración del aula universitaria Maese Rodrigo, que será desde este momento, ya lo viene siendo de manera informal, en este curso pasado, el lugar donde se concentrarán las actividades universitarias promovidas por la Universidad de Sevilla en Carmona en colaboración con el excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad. Primero, en la serie de actividades fueron los congresos, y no voy a insistir sobre ello, pero decirles que efectivamente han sido congresos muy satisfactorios y la prueba de ello son las publicaciones que hablan por sí mismas. Es importante hablar, pero si no se publica lo que se dice, con todo el rigor de la publicación, se lo lleva el viento y es un simple recuerdo, tal vez de algunos que oyeron a un conferenciante que lo dijo muy bien y que dijo cosas muy interesantes. Pero eso está ahí y eso hace ya historia. Otra historia de Carmona, es sobre Carmona, pero es la historia de una actividad histórica en Carmona. No voy a insistir sobre esto, pero sí voy a decirles efectivamente que entre todos hemos hecho una tarea hermosa de la que todos debemos estar enormemente satisfechos. Y lo hemos hecho siempre, como en general las otras actividades, contando con el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, representado por los distintos concejales que han ejercido su cargo a lo largo de todos estos años. Y cómo no, contando, y lo digo con muchísimo cariño y agradecimiento, con la eficaz colaboración de la directora de la Biblioteca Municipal, María Ángeles Piñero, a la que si no está aquí, pues le deseo y le doy las gracias. Muchas gracias, María Ángeles. A todos ellos agradezco su ayuda y su colaboración. La universidad, por su parte, ha mostrado en todo momento su colaboración y acogida generosa y su apoyo a cuantas propuestas, es decirlo así claramente, les hemos presentado a lo largo de estos años. No ha habido la más mínima discrepancia ni la más mínima discusión. Y por último quisiera destacar también la generosa colaboración de mi compañero y amigo, profesor Antonio Caballos Rufino, que ya dirigió el segundo Congreso de Historia de Carmona y que desde el curso 2010 se ha convertido en mi alter ego insustituible. Su vinculación a Carmona por motivos de sangre que todos ustedes conocen, su apellido bien claro que lo proclama, se han reforzado por esa decisión suya personal de colaborar, de intervenir, de dirigir, convirtiéndose realmente desde estos años atrás en un carmonés por su mérito y por su amor a esta nuestra ciudad. Voy a hablarles, como se ha anunciado, de Maese Rodrigo. Se podría dar una conferencia bien larga, yo intentaré que sea lo más breve posible. Si me paso un poquito, ustedes me disculpan. Pero la vida de Maese Rodrigo hay que darla a conocer en su pueblo y creo que no todos de ustedes la conocen. Carmona y la Universidad de Sevilla están unidas por una figura excepcional de la historia cultural del Reino de Sevilla, en los finales de la Edad Media y a inicios del Renacimiento. Hoy rememoramos esta vinculación con la edición
con la dedicación a su recuerdo del aula de Maese Rodrigo, en la capilla del viejo Hospital de San Pedro, donde desde el pasado curso están teniendo lugar las actividades culturales más destacadas de las que tienen lugar en esta ciudad, los ciclos de conferencias magistrales organizadas por la Universidad de Sevilla con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad. Hoy recordamos también al ilustre carmonés Maese Rodrigo Fernández de Santaella, fundador en 1505 del colegio universitario que dio origen a la Universidad de Sevilla, una de las más antiguas de España y, por supuesto, la más antigua de Andalucía. Maese Rodrigo nació en nuestra ciudad a fines de 1444, mediados, por tanto, del siglo XV. Sabemos muy poco de su infancia y primera juventud. Es muy probable que naciese en la parroquia o collación de Santiago, donde a comienzos del siglo XVI vivían varios de sus parientes. Su padre y su familia, en general, eran, lo sabemos muy bien, de origen converso, es decir, sus antepasados habían sido judíos convertidos al cristianismo, si bien nada permite suponer que hubiese tenido él o sus familiares, por este origen, problemas serios con la Inquisición establecida en Sevilla, como sabemos, en 1481. Maese Rodrigo, el futuro Maese Rodrigo de Carmona, despertó muy pronto en los ambientes eclesiásticos de Sevilla por su inteligencia, lo que le permitió estudiar en el Colegio de San Miguel, que es una entradita que está en la avenida donde viven hoy día muchos de los canónigos, el Colegio de San Miguel, dependiente de la Catedral de Sevilla. Es posible que apenas cumplidos los 20 años hubiese recibido las primeras órdenes eclesiásticas, las órdenes llamadas menores, lo que le permitió recibir una ayuda económica para ampliar estudios fuera de Sevilla e incluso fuera de España. Y así, entre 1467, reinando todavía Enrique IV de Castilla, y 1475, ya se había iniciado el reinado de Isabel y Fernando, residió en Italia, en el Colegio de San Clemente de los Españoles, situado en la ciudad de Bolonia, y allí se doctoró en artes y en teología y ejerció también como profesor de filosofía moral en la Universidad de Bolonia. En 1475 marchó a Roma al servicio del Papa Sixto IV, del que fue amigo personal, predicador privado y hombre de su entera confianza. Su estancia en Roma, que se prolongaría al parecer hasta 1482, es decir, el año en que se inicia la Guerra de Granada, sitúense ustedes, estamos ya casi al final de la Reconquista. Esta estancia larga, relativamente larga, en Roma, explicó tanto su brillante carrera eclesiástica posterior a su regreso a Sevilla, como sus contactos con la curia romana, que de tanta utilidad le serían a la hora de gestionar los permisos para la fundación del Colegio de Santa María de Jesús, que ese fue el colegio que él fundó allí en la Puerta de Jerez, como ustedes saben. Hacia 1480, estando todavía en Italia, entró al servicio de los Reyes Católicos. Y un año más tarde, gracias a su prestigio como teólogo, fue nombrado canónigo magistral o maestro de la Catedral de Sevilla. Y a partir de entonces, Maese Rodrigo completó un currículum realmente espectacular, acumulando al tiempo una larga serie de beneficios eclesiásticos remunerados y desempeñando cargos de muchísima responsabilidad y honor, como canónigo de Sevilla, protonotario apostólico o escribano papal, notario papal, y desde 1500 arcediano de Reina, una de las principales dignidades de la Catedral de Sevilla. En 1504, estando vacante la sede arzobispal de Sevilla, fue nombrado provisor y administrador de la diócesis, tanta era su importancia. Y en este mismo año fue elegido arzobispo de Zaragoza, cargo al que renunció debido a sus problemas de salud.
Y en 1505 consigue entonces del Papa Julio II la bula que le permitiría poner en marcha su ilusión de fundar en Sevilla, donde no había estudios superiores hasta entonces, un colegio o universidad. En 1508, Julio II le otorgó una nueva bula, en virtud de la cual reconocía a los graduados en el estudio de Sevilla las mismas prerrogativas de que gozaban los graduados por otras grandes universidades o estudios del reino, especialmente el de Salamanca. Fallecería el 20 de enero de 1509, muy poco después de haber recibido esa segunda bula. Sus restos serían enterrados delante del altar mayor de la capilla del Colegio Mayor del Colegio de Santa María de Jesús, donde hoy reposan. Él dictó 2 testamentos. Esto no era en aquella época absolutamente anormal. En su caso, conforme iban surgiendo los problemas o se le iban ocurriendo ideas, pues iba añadiendo datos hasta hacer un segundo testamento. En el primero de ellos, dado el 24 de noviembre de 1508, es decir, pocos meses antes de morir, manifestó su deseo de ser enterrado en Carmona, en la iglesia de San Bartolomé, donde estaba enterrado su tío, el clérigo Francisco Martínez de Santaella, que fue sin duda su protector en los inicios de su carrera eclesiástica y de sus primeros estudios en Sevilla. En su testamento definitivo, nombraba como principal albacea para continuar su obra a Alonso de Campos, un amigo suyo, arcediano, clérigo de Almuñécar, en el año 1518, se encargó este arcediano de concluir las obras del colegio, y en ese año comenzaron ya las actividades docentes, de manera que hubo una serie de años entre la aprobación de la creación misma, el inicio de las obras, la muerte de nuestro maestre, y el final de las obras, un periodo relativamente largo. No sé si por problemas técnicos o por problemas económicos, cualquiera sabe, pero en realidad es verdad que desde 1505 o 1508, que es el año de la segunda bula, hasta 1518 van 10 años. Pues bien, este hombre, el heredero espiritual de nuestro paisano, Alonso de Campos, el arcediano de Almuñécar, había ya anunciado, un poco antes del año 1518, en Salamanca y en Valladolid, el inicio de las clases y convocado ya las primeras becas. Puede decirse que con esa convocatoria de becas nacía, de hecho, la Universidad de Sevilla. El citado Alonso de Campos, a quien a maese Rodrigo le unía, como él mismo confiesa en su testamento, una entrañable amistad, recibió de nuestro paisano el encargo de la puesta en marcha de las actividades docentes del colegio, una vez concluidas las obras del edificio. Y como primera tarea le encomendó la convocatoria de plazas de colegiales en Salamanca, Valladolid y en las principales ciudades de Castilla y del Andalucía, y la elección de los primeros colegiales según se preveía en las constituciones o reglamentos redactadas por el propio maese Rodrigo de Santaella. Estas normas son habituales en estas ordenanzas o reglas de los colegios y de las universidades de la época. Voy a detenerme en alguna de ellas. Por ejemplo, en las condiciones que se debían exigir de los becados y de los estudiantes. Tenían que ser personas hábiles, personas de buena vida y carácter, y personas que estuviesen en condiciones, por su talento, de merecer una beca. Por ejemplo, entre estas exigencias, se decía que una de las finalidades concretas del colegio de maese Rodrigo eran facilitar los estudios a clérigos que no tuviesen medios de fortuna, de ahí las becas, para desplazarse a Salamanca o a otros colegios. En las constituciones que redactó para el buen funcionamiento del estudio, maese Rodrigo definió con claridad qué entendía por pobre. Pobre, dice el reglamento,
dicen las constituciones, es aquel que no posee rentas por valor de más de 20 ducados al año, es decir, prácticamente nada. Esta era la condición, entre otras, para ser admitido en el colegio. Y como era costumbre en otras universidades españolas y europeas, las constituciones de Maese Rodrigo prohibían expresamente la adopción de ciertos alumnos. Alumnos, por ejemplo, oriundos del lugar donde estuviese el colegio, es decir, no podían ir sevillanos. Tenían que ser gentes procedentes de fuera de Sevilla. O de pueblos que no estuviesen a más de 5 leguas de la ciudad, alegando que la proximidad a sus parientes y amigos podía ser un obstáculo para la distracción o podía ser consecuencia de la distracción en el estudio. Finalmente, en las constituciones del colegio, Maese Rodrigo había previsto que no pudiese haber más de un estudiante por localidad. La razón es la misma, para que el paisanaje no fuese un motivo de distracción en el estudio, no fuesen procedentes de la misma localidad, con la excepción de Utrera y de Carmona. Y él lo explica muy bien. Maese Rodrigo justificó esta excepción en motivos personales y muy fáciles de entender. En el caso de Carmona, porque dice, es nuestro suelo natal. Y en el caso de Utrera, porque de ella procedían las principales rentas de que él gozaba y que utilizó para el mantenimiento del colegio. En concreto, las rentas procedentes de los cortijos de Alocaz y de Gómez Cardeña, nombres que todavía subsisten en la campiña sevillana. Se exigía de estos colegiales de Carmona y de Utrera que no estuviesen unidos por vínculos de parentesco y que fuesen aptos para las letras y que tuviesen las condiciones morales que se exigían a los restantes colegiales. Señor alcalde, señora vicerrectora, queridos amigos, Carmona muestra hoy una vez más su interés por la cultura y su orgullo por la figura de nuestro fundador, Maese Rodrigo Fernández de Santaella. Y nuestra universidad agradece este gesto y el apoyo prestado a las actividades promocionadas a lo largo de todos estos años. Deseamos que continúen, estamos seguros de que continuarán y que se promocionarán y que se incrementarán en el bien de Carmona y como demostración del interés de nuestra universidad por todo lo que redunde en el desarrollo de la patria de nuestro ilustre fundador, Maese Rodrigo Fernández de Santaella. Muchísimas gracias.